Otra vez buenos días. Vamos a comenzar un nuevo seminario. Lo va a presentar Karina. Karina Folkensolillo ahora mismo es investigadora del CEGRAN, aunque durante muchos años ha estado trabajando en la Dirección General de GEAGRI, de la Comisión Europea, y también en el Comité de Representación Permanente de Suecia, creo. Es decir, es una experta en temas de economía y política agraria, y hoy nos va a presentar los resultados de un estudio en el que ha participado. Fue un estudio realizado para el Banco Europeo de Inversiones y la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, que integraba 24 países y donde se analizaban el acceso a la financiación del sector o de los sectores agrario y agroalimentario, estimando la brecha financiera de financiación. Algunos aspectos que se van a ver pues son las causas por las que los agricultores demandan financiación, las tasas de éxito, de fracaso, las solicitudes y las percepciones que tienen los bancos sobre la financiación del sector agrario. Estas cuestiones, bueno, pues serán expuestas por Karina. Cuando finalice la exposición, pues se abrirá un debate que coordino yo. Como siempre, el chat está abierto. Es complicado dar la palabra a todos, así que las palabras las escribís en el chat y yo las intentaré transmitir a Karina en la medida de lo posible. El chat va a estar abierto desde ya, o sea que podéis ir escribiendo y yo las voy recogiendo todas las preguntas. Os pediría que durante toda la intervención mantuvieseis micrófonos y cámaras apagados y nada más. Yo también me desconecto ahora mismo la cámara y el vídeo, y Karina, tienes la palabra. Muchas gracias, Isabel. Y buenos días a todos. Y primero, muchas gracias por conectaros hoy. Es un placer y un honor poder compartir mi trabajo que he hecho durante los últimos año y medio con vosotros. Y es una pena, claramente, no poder compartirlo en persona porque siempre es más divertido, pero esto, por lo menos, es mejor que nada. Así que nada, ¿qué más os voy a comentar? Que los diapositivos están en inglés, pero voy a intentar presentarlo en castellano. Ya sé que en este formato es más difícil. Si hay algo que no entendéis o algo que queréis comentar, difícil durante la presentación, pero como ya ha dicho Isabel, después de la presentación yo estoy encantada de clarificar cualquier asunto o responder a preguntas. También os ha dicho Isabel que esto es un estudio que hemos hecho para el Banco Europeo de Inversiones y para la Comisión Europea, DG Agri. Y empezamos en abril el año pasado. Es un estudio sobre el acceso a la financiación de los sectores agrarios y el sector alimentario en 24 países. Y como bien podéis entender, no es un trabajo que yo he podido hacer sola. Hemos sido un equipo grande de en torno de 50 personas, con un experto en cada país y varios otros expertos en temas particulares. Y mi papel fue de coordinar el trabajo, de coordinar los expertos nacionales y de redactar lo que es el estudio a nivel europeo. Así que yo hoy voy a presentar los resultados a nivel europeo, pero con un enfoque en los resultados en España, pero quiero también dar mis gracias a David Uclés, que no está, porque él ha hecho mucho del trabajo de España. Con esto dicho, pues empezamos. ¿No? Sí. Primero un poco sobre cómo se ha hecho el estudio. Como he dicho, hay 24 Estados miembros. Reino Unido no estaba, ni estaba Luxemburgo, Malta y Cyprus, Chipre. Así que una parte muy importante de la Unión Europea participaba. Lo que os he dicho es un estudio en gran parte cuantitativo, pero también con una parte importante cualitativa muy importante. Porque nos hemos basado en
2 encuestas. Y esas encuestas nos han servido para estimar lo que se llama la brecha financiera. Y la brecha financiera sería la diferencia entre la demanda y la oferta de financiación. Pero en la demanda no entran todos los agricultores que quieren financiación, solo entran los que se consideran como viables económicamente. Y entonces la brecha está hecha por 3 grupos de empresas. Los que han solicitado un préstamo, pero que no lo han conseguido, que el banco les ha rechazado la solicitud. Segundo, donde el banco ofrece un préstamo, pero el agricultor o la empresa alimentaria decide rechazar la oferta que les han hecho porque las condiciones del préstamo no están de acuerdo con las condiciones, básicamente. Y también entra un grupo que son los que quieren financiación, demandan financiación, pero por miedo de ser rechazados ni siquiera se acercan al banco. Y como ya os he dicho, entonces esto le hemos usado las 2 encuestas que hemos hecho, una encuesta con el sector agrario, otra encuesta con el sector alimentario, para calcular lo que sería la brecha financiera en cada país y a nivel europeo. Esta encuesta, veis los datos de las encuestas a vuestro lado derecho. Más que 7.000 agricultores, más que 2.000 empresas alimentarias. En España esto se convierte en unos 350 agricultores y más que 100 empresas alimentarias. Además, para darle un poco más de carne a los resultados de las encuestas, hemos entrevistado a stakeholders de los 2 sectores. Hemos entrevistado a los bancos y hemos entrevistado a las organizaciones que representan los agricultores o el sector alimentario. Hemos entrevistado a ministerios, a académicos y, bueno, gente que se supone que sabe del tema, ¿no?, en cada país. Entonces, esto ya ha sido la parte teórica y entramos en los resultados. Al nivel europeo, se ha encontrado una brecha financiera de entre 20.000 y 46.600 millones de euros. Y esto es difícil ponerlo en un contexto, ¿no?, si no se conoce el tema, pero es una brecha muy alta comparado con otros sectores económicos donde se ha medido la brecha para las empresas pymes, para los pequeños y los medianos, que sería comparable con sectores agrarios y alimentarios. Entonces hay una brecha muy importante para el sector en general en toda Europa. Vemos que la brecha en la mapa que tenéis al lado izquierdo, cuanto más oscuro un país, más grande o más alto, más grande la brecha. Y entonces también veis los números aquí en la columna en el centro, que la brecha en volumen total, la brecha financiera más importante, la encontramos en Grecia. Y la segunda brecha más importante fue en España, seguido por Polonia y Rumanía. Y claro, esto no, en alguna manera tampoco es tan sorprendente porque son los países también donde hay muchos agricultores y donde el turnover, la facturación total del sector es grande. Entonces, claro, cuanto más agricultores, más volumen de negocio del sector, más grande va a ser la brecha. Entonces, en mi opinión, es más interesante la información que hay al lado derecho de la diapositiva.
porque ahí hemos comparado lo que es la brecha total con lo que es el valor agregado bruto del sector agrario en cada país. Y ahí lo que veis es que en Grecia sí sigue habiendo una brecha muy importante. Pero ya la brecha de España, que es el segundo desde arriba después de Suecia, ya no llama tanto la atención. Mientras que la brecha de Eslovenia, de Lituania y Croacia sí. Entonces, estos son países donde se puede decir que el acceso a financiación para el sector agrario es bastante complicado y requiere un esfuerzo. También, hay los países donde hay, decimos, entre 20% y un 60%, también es para ocuparse. ¿Qué más puedo decir aquí? Pues entonces, esto es solo la brecha para el sector agrario y luego os voy a presentar lo que es la brecha para el sector alimentario, porque hemos hecho dos estimaciones separadas. Veo que, yo no veo el chat en mi pantalla, pero veo que están entrando mensajes. Si queréis interrumpirme, por mí está bien, porque sé que en esta diapositiva hay mucha información. O si no, si Isabel no me interrumpe, pues yo sigo. Yo sigo. Entonces, entramos más en detalle que lo que son los resultados de España. Primero, como os he dicho, miramos solo la brecha financiera del sector agrario ahora. Y se ha visto que la brecha en España sería entre unos 3.000 y 6.400 millones. Un 87% de esta brecha es porque eso se debe al acceso limitado a los préstamos de medio y largo plazo. Y esto se ve en las barras azules, en la figura en la parte superior de la diapositiva. Las barras verdes es la brecha total. Entonces, lo que es más complicado en España para los agricultores es el acceso a los préstamos de largo plazo. Estos son préstamos a más de 5 años. También lo que vemos en la parte baja, al lado izquierdo, en el gráfico circular, ahí está indicada la parte de la brecha financiera que se debe a los distintos tamaños de explotaciones agrarias. Entonces, ahí que se ve que casi un 60% de la brecha afecta a las explotaciones pequeñas. Aquí, en este estudio, había que hacer una definición de lo que es una explotación pequeña a nivel europeo, con lo cual se define como una explotación con menos de 20 hectáreas. En este caso, entonces, la brecha de los pequeños no es tan sorprendente porque en España creo que casi un 80% de las explotaciones tienen menos que 20 hectáreas. Entonces es también normal que tiene una parte más importante la brecha. Pero un dato que más sorprende o que merece la atención por ser significativo es que un 35% de la brecha, más que un tercio, se debe al acceso limitado a la financiación para los jóvenes agricultores. Los jóvenes son los que tienen menos que 40 años. Este grupo representa solo un 7% del sector total, con lo cual la parte de la brecha, que sería entre 1.000 y 2.000 de millones de euros, que pertenece a los jóvenes, es muy significativo. Y si queréis, después de la presentación, lo podemos comentar más detalle. Pero ahora me gustaría daros... Karina, perdona, que te preguntan para poder seguir la exposición si podrías dar un ejemplo de explotación o tipo de explotación que tengan una brecha financiera grande o otro pequeño. Un ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué lo tienen, dices? No sé, porque para entenderlo mejor. Sí, bueno, una explotación grande es una explotación que tiene más que 100 hectáreas y si tiene una brecha financiera es porque ha ido al banco,
a pedir un préstamo y el banco y esta empresa, para entrar también, tiene que ser una empresa que lo hemos definido como viable económicamente. También eso es bastante teórico, pero un pequeño paréntesis. Los que definimos como viables teníamos que usar las encuestas como base. Entonces, lo hemos definido con los que tenían en los últimos 3 años un turnover, una facturación positiva. Y sigue, bueno, vuelvo aquí. Entonces, veis que hay un lower bound, un upper bound en la figura en el medio. El upper bound son los que han tenido, han tenido un resultado económico positivo los últimos 3 años. Y en el lower bound entran los que han tenido un resultado positivo en los últimos 3 años y que no han tenido, que los gastos, los costes del negocio no han aumentado. Entonces, el último año solo. Entonces, teníamos que poner ahí algunas criterios teóricas para poder definir del grupo de la encuesta los que han conseguido un préstamo o no han conseguido un préstamo, si son viables o no. Entonces, esto paréntesis sirve para decir que, entonces, ¿quién entra? O sea, una explotación grande que entra en la brecha financiera es porque ha ido al banco y ha pedido un préstamo y el banco no se lo ha dado. O el banco le ha ofrecido un préstamo, pero la empresa no estaba de acuerdo con las condiciones del préstamo y por eso no ha aceptado la oferta. O es una empresa o un agricultor que quiere pedir un préstamo. Según la encuesta ha dicho, yo quiero un préstamo, pero tengo miedo de que el banco me rechaza y por eso ni siquiera voy a pedir el préstamo. Pero sus resultados de la empresa son positivos. Entonces, en teoría, se dirá que esta es una persona, un empresario que tiene derechos, le ponemos así, a un préstamo. Entonces, lo que queríamos ver también es que si hay un problema más grande, más grave en el sector agrario que en otros sectores. Y sí lo hay, o sea, es en casi todos los países. Entonces, y para una explotación pequeña, pues las mismas criterios, pero solo que tiene menos que 20 hectáreas. Y tampoco es sabemos que es una limitación en el estudio, porque es, por supuesto, hay explotaciones pequeñas, pero con un valor añadido muy alto, es la producción, invernaderos, por ejemplo. Pero bueno, estos han sido los datos que nos han dado, básicamente. Este era cómo teníamos que hacerlo. Y con todas sus limitaciones. Y aún así yo creo que sirve para decir muchas cosas. Lo que más merece la atención es la brecha de los jóvenes, que es más que un tercio de la brecha total. Para entender la brecha, daros algunos datos de lo que nos ha llevado hasta ahí. Primero, ¿qué pasa al lado de demanda? En la figura se ve la demanda española en azul, dividido entre productos financieros de corto, medio y largo plazo, más las líneas de crédito. Y luego se ve la demanda europea, la demanda media europea en rojo. Entonces, como bien veis, la demanda es significativamente más alta en España para todos los productos. En 2017, que fue el año de la encuesta, y según la encuesta, casi un 70% de los agricultores españoles demandaron un préstamo, comparado con el medio europeo de 30%. O sea, de hecho, España es el país europeo donde se ha registrado la demanda más alta de todos. También interesante en España es que casi, o sea, de este 70%, casi un 30% de la demanda fue demandar un préstamo a amigos o a familiares. Entonces, no han ido al banco, han pedido un préstamo a algún conocido. Y con lo cual, o sea, un 40% de los agricultores españoles van a un banco a pedir un préstamo, pero casi un 30%
se lo pide a un amigo o a un familiar. Al mismo tiempo, según los datos nacionales del Ministerio, el crédito suministrado del sector bancario al sector agrario está creciendo, mientras que el crédito a otros sectores económicos en España está disminuyendo. O sea, entre 2014 y 2018, el crédito suministrado al sector agrario aumentó con un 5%, mientras que el crédito a otros sectores disminuyó con unos 7%. Eso significa que los bancos muestran confianza al sector agrario, creen que es un sector que a quien se puede dar un préstamo, si lo pongo así de fácil, es un señal que el sector bancario sí da préstamos. Es un sector muy interesante en España. Entonces vamos a los resultados. ¿Qué pasa cuando los agricultores en España piden un préstamo? Esta es una figura bastante compleja, pero vemos que las barras azules indican las solicitudes con un resultado positivo, donde el agricultor ha obtenido el préstamo solicitado a 100%. Las barras amarillas indican la parte de las solicitudes que han sido rechazados por parte de los bancos, o sea, donde el agricultor ha pedido un préstamo, el banco no se lo ha dado. Y luego hay otros factores, pero yo creo que es suficiente que vemos las grandes líneas. Y luego, por cada producto, o sea, está dividido entre los préstamos a corto plazo, en las líneas de crédito, los préstamos a largo plazo y medio plazo. Y por cada producto hay una comparación entre España y la Unión Europea. Y si comparamos, lo que veis, hay unos círculos rojos, son los niveles de rechazo de solicitudes de préstamos. Es como veis que los niveles de solicitudes rechazadas son iguales o incluso más bajas en España comparado con el resto de Europa. Y están entre un 10 y un 14% dependiendo del producto. Al mismo tiempo, los resultados de la encuesta indican que lo que no se ve en la figura, pero que es entre un 5 y un 7% de los agricultores españoles son desanimados a solicitar un préstamo porque tienen miedo a ser rechazados, comparado con el nivel europeo que está entre un 9 y un 10%. O sea, esto significa que en España hay una situación que se puede resumir en que la demanda de financiación de ese sector agrario es muy alta y el acceso a la financiación, expresado como un porcentaje del sector, es igual o incluso mejor que para el resto de Europa. Pero el hecho de que haya tanta demanda resulta en que el número real de agricultores que son viables, pero que tienen un acceso limitado a financiación, es alta, con lo cual el tamaño de la brecha también es significativo. Y entonces, esto nos lleva a la conclusión, que es la que tengo ahí arriba, que es que la existencia de una brecha financiera en España no parece ser el resultado de un mercado disfuncional, pero es probable que se deba a la posibilidad de una mayor expansión del mercado. Dado el reciente crecimiento del sector y la actitud positiva frente a inversiones que se ha observado entre los agricultores españoles, es probable, lo que concluimos en el estudio es que en realidad esto no hay mucho problema del mercado, hay cosas pequeñas que se pueden mejorar, pero hay tanta demanda que los bancos en realidad no han podido crecer con la expansión del sector, si me expreso así. Y entonces, ¿pero qué decimos por qué hay esta brecha financiera? O sea, ¿cuáles son los drivers? Que se dice en inglés, ¿cuál en realidad son? ¿Por qué los bancos rechazan a los agricultores cuando son viables? ¿O por qué un agricultor no se acerca a un banco a pedir un préstamo
si en realidad podía conseguir este préstamo. Y las tres grandes explicaciones en España son las que veis al lado izquierdo, en verde. Y un problema grande es que es el problema principal en todos los países europeos, es la falta de colateral y garantías por parte de los agricultores. Y esto afecta sobre todo a las explotaciones pequeñas que tienen activos fijos muy limitados, que entonces no tienen que meterlo o ofrecer como colateral. También afecta a los jóvenes y a los que recién han entrado al sector, porque también puede ser que tienen activos fijos muy limitados o otros problemas. Y hemos notado que en España los bancos dan una importancia muy alta, comparado con otros países, a la existencia de garantías para aprobar solicitudes de préstamos. Y esto probablemente es un efecto de la crisis financiera, que todavía se ve que los bancos evitan o quieren limitar los riesgos todo lo posible. O sea, aunque hay esta imagen positiva del sector agrario, si el agricultor no puede ofrecer un colateral que el banco entiende, pues no va a conseguir el préstamo. Otra explicación importante es la falta de historia de crédito, por parte de los agricultores. Entonces, esto afecta sobre todo a los jóvenes otra vez y a los que recién han entrado al sector. Si tú no tienes una historia de pedir un préstamo y donde puedes enseñar que sabes respetar los plazos de pagarlo, pues el banco no se atreve a darte un préstamo nuevo. Y aparte de que los bancos rechazan a los agricultores por no tener una historia de crédito, también la falta de experiencia y la falta de historia de la empresa conduce a más dificultades para conseguir un préstamo. Y otra explicación importante es que una parte del sector tiene una falta de conocimiento financiero importante. Y esto complica obtener un crédito. Por supuesto, quizás es más difícil enterarse de cuál es el préstamo correcto para la inversión que yo quiero hacer. Quizás no te enteras de cuáles son las condiciones apropiadas o no sabes cómo preparar un plan de negocio. También la falta de conocimiento financiero puede desanimar a los agricultores de acercarse a los bancos para pedir un préstamo, aunque demandan financiación. Entonces, estas son las explicaciones más importantes de por qué hay una brecha. Y por último, el sector agrario. No quiero entrar en detalles en esta diapositiva, pero quería compartir con vosotros las recomendaciones que hemos hecho a la Administración Pública Española. Primero, para situaros, para que sepáis que en la PAC ahora, dentro del programa de desarrollo rural, existe la posibilidad de financiar lo que se llama instrumentos financieros. Básicamente se usa una parte del programa de desarrollo rural para dar una subvención, un dinero a los bancos para que ellos en su turno ofrecen préstamos a los agricultores a mejores condiciones de lo que sería la oferta del mercado. Y normalmente ahí siempre se decide para qué tipos de préstamos será. Será para un préstamo de largo plazo, por ejemplo, para invertir en qué tipo de inversiones y quién será el grupo que puede aprovechar o disfrutar de este tipo de préstamo. Normalmente son, por ejemplo, los jóvenes o los pequeños, los que tienen más problemas en acceder a financiación. Y en España existe un instrumento financiero que es el Ministerio que lo ha diseñado y luego las comunidades autónomas pueden optar por entrar, para usar este instrumento, si me explico. Y por el momento solo Castilla y León lo tiene puesto en marcha. Extremadura está a punto de entrar
Y luego hay varios, País Vasco, Galicia, Andalucía, Castilla-La Mancha, que lo están evaluando de distintas maneras, a ver si quizás para el siguiente periodo entran en este instrumento nacional. Y entonces en las recomendaciones, lo que hemos recomendado al Ministerio Español es, de primero, facilitar el acceso a la financiación de las pequeñas explotaciones y a los jóvenes agricultores y los nuevos participantes al sector. Segundo, este ha sido un análisis a nivel nacional y nos gustaría poder entrar un poco más a ver qué pasa en cada comunidad autónoma. Sería beneficiario hacer un análisis más regional. Tercero, hemos recomendado facilitar el acceso a la financiación de las inversiones destinadas a ayudar a los agricultores de adaptarse al cambio climático o inversiones con la intención de mitigar los impactos del cambio climático. Por ejemplo, facilitar las inversiones en infraestructuras de riego. Estas inversiones, ¿por qué hemos hecho esta recomendación? Pues porque hemos visto que los bancos, cuando hay poco conocimiento del sector agrario, lo que miran los bancos, por supuesto, es si esta inversión que va a hacer el agricultor va a generar más beneficios a la empresa. Y las inversiones relacionadas con cambio climático muchas veces no generan más beneficio, tienen otros efectos positivos que apreciamos en la sociedad. ¿Y por qué queremos que se hace este tipo de inversiones? Y vemos que los bancos tienen más probabilidades de rechazar ese tipo de solicitudes, pues recomendamos que haya una línea especial o especializada en las inversiones relacionadas con el cambio climático. Y esto, por ejemplo, lo está mirando Aragón para ver si se puede hacer algo específico en este ámbito. Y por último, recomendamos, además de reforzar el suministro de crédito, que sería interesante fortalecer el conocimiento financiero del sector agrario a través de más apoyo técnico de lo que ya se está dando. Y esto para ayudarles a desarrollar planes de negocios más sólidos y para mejorar su gestión financiera en general. Y en el último cuadro, solo es un resumen de lo que es la propuesta de la Comisión para el siguiente periodo de la PAC, donde se ha cambiado algunas partes relacionadas con los instrumentos financieros, que va a ser más fácil usar este instrumento para jóvenes y también algunos matices sobre qué tipo de financiación se puede subvencionar. Con esto dicho, os quiero presentar de manera muy rápida también lo que es la brecha para el sector alimentario. Esto va a ser mucho más rápido porque en realidad en España, a nivel europeo, es un espejo de lo que ha pasado en el sector agrario. Es muy parecido. La brecha, primero, la brecha financiera para el sector alimentario es de en torno de 12.500 millones de euros. Y los países que tienen el volumen más importante de la brecha para el sector alimentario es Francia, Alemania, Grecia e Italia. Otra vez, esto corresponde mucho a los países donde hay muchas empresas alimentarias, en donde el sector factura más. Pero el lado izquierdo aquí lo hemos comparado con el Gross Value Added. Y pone agricultura ahí, pero en realidad es agri-food. Os podéis fijar, primero veis que si os acordáis de esto, la brecha para el sector agrario comparado con el Gross Value Added, los países donde la brecha era más importante estaba por encima de 200%.
mientras que en el sector alimentario, los países que tienen las brechas más importantes, pues estamos hablando de 20, 30%. Entonces ya el sector alimentario tienen otra manera de funcionar, son empresas y quizás hay más conocimiento financiero y tienen más colateral. Entonces tienen menos problemas de conseguir financiación que el sector agrario en general. Los países donde hay más problemas sigue siendo Grecia, seguido por Portugal y por Eslovenia. Y para ver qué pasa en España, pues en España hay una brecha de en torno de 800 millones de euros. Otra vez es el acceso a los préstamos de largo plazo, que son los más difíciles a conseguir. Vemos que las empresas que tienen más problemas a conseguir préstamos son las pequeñas. En este caso, una empresa pequeña es una empresa con menos de 50 empleados. En España, estas empresas son casi un 99% de las empresas alimentarias, con lo cual, otra vez, es lógico. Otros datos importantes. Aquí también vemos que la demanda del sector alimentario de financiación es bastante más alta que en Europa. España en azul, Europa en rojo, y veis que para todos los productos las empresas españolas demandan más financiación. De hecho, en 2018, esta encuesta se hizo un año después, un 64% de las empresas españolas demandaron un préstamo comparado con 46% a nivel europeo. Y igual que para el sector agrario, el crédito suministrado al sector está creciendo, mientras que el crédito a otros sectores está disminuyendo. Otra vez significa que los bancos tienen confianza en el sector, quieren invertir. El acceso también vemos lo mismo que para el sector agrario, que es que en realidad hay un acceso bueno comparado con otros países en España. De hecho, las aplicaciones que son rechazadas, que es lo que vemos en amarillo, son menos en España, en torno a un 5%, comparado con el nivel europeo, donde está 8%. Y según la encuesta, solo un 4% de las empresas alimentarias españolas fueron desanimados a solicitar un préstamo por miedo de ser rechazados, comparado con un 4% al nivel europeo. Con lo cual, igual que para el sector agrario, se puede resumir la situación en España con respecto al exceso financiero para el sector alimentario, en que la demanda de financiación del sector alimentario es alta, muy alta, y el acceso a la financiación, expresado como un porcentaje del sector, es igual o incluso mejor que para el resto de Europa. Entonces, otra vez, con el riesgo de ser muy repetitiva, pero nos lleva a la conclusión que la misma conclusión que para el sector agrario. Lo que decía es que la existencia de una brecha financiera del sector alimentario no es el resultado de un mercado disfuncional, pero es muy probable de que se deba a la posibilidad de una mayor expansión del mercado, que se podría dar mucho más préstamos de lo que se está dando. Los 4 problemas principales, que aún así sigue habiendo problemas, que explica por qué hay una brecha, y son parecidas de los del sector agrario. Hay una falta de colateral y garantías por parte de las empresas. Sobre todo es un problema para las pequeñas empresas y sobre todo tienen un acceso limitado a los préstamos de medio y largo plazo. Y otro problema es la falta de historia de crédito por parte de las empresas. Otra vez son las pequeñas y los startups que tienen más problemas. Un punto importante, pienso yo, es la falta, lo que hemos identificado, que es la falta de financiación para investigación y desarrollo de las empresas.
Y porque estos son préstamos que muchas veces los bancos asocian con un alto riesgo. Y el hecho de que, según las entrevistas, los bancos a veces quieren evitar riesgos, mientras que a veces también tienen un conocimiento limitado de estos tipos de inversiones, hacen que los bancos tienen menos probabilidad de aprobar solicitudes para inversiones en investigación y desarrollo. Y otra explicación porque hay un acceso limitado a financiación para el sector alimentario, según las entrevistas, es que los procesos de solicitudes de préstamos se consideran burocráticas. Además, puede ser que las pequeñas empresas faltan conocimiento financiero. Muy parecido a lo que está pasando en el sector agrario. Muchas veces también son empresas conectadas, ¿no? Y las recomendaciones parecidas a lo que hemos hecho para el sector agrario, las recomendaciones que hemos hecho al Ministerio Español. Y entonces sería, primero, facilitar el acceso a la financiación para los que invierten en investigación y desarrollo. Y también facilitarlo para los startups y para los emprendedores jóvenes, los que no tienen una historia de crédito y los que tienen menos colateral. Hemos recomendado lo que es establecer fondos de capital específicos para el sector alimentario. Se podría evaluar también la provisión adicional de lo que ya existe de apoyo técnico a las pequeñas empresas para el desarrollo de planes de negocio y para mejorar la gestión financiera, para que tengan más confianza cuando se acercan a los bancos. Esto, como he dicho, sobre todo importante para las pequeñas empresas. Y luego, últimamente, como la explotación es muy importante en España y se ve que ahí parece que hay también más problemas para cuando pides un préstamo porque quieres expandir tu negocio, porque quieres exportar. Si el banco no tiene muy buen conocimiento del sector, también muchas veces es una razón por qué lo rechazan. Entonces se podría también considerar la posibilidad de mejorar la oferta específica de instrumentos financieros relacionados con exportaciones. Y ahí ya paro. Ha sido mucha información. Muchas gracias por vuestra atención y por quedaros conmigo todo este tiempo. Bueno, pues muchas gracias, Karina. La verdad es que ha sido muy interesante, muy interesante. Yo tengo algunas preguntas, pero antes te voy a trasladar algunas preguntas que han surgido ya en el chat, ¿no? Algunas se han referido a algo que has comentado tú también y que has explicado, que es, has dicho que las encuestas se han hecho a explotaciones viables, luego has dicho un poco cómo se ha determinado que son viables, pero es a partir de una muestra, esta muestra representativa, ¿no? ¿Cómo quieres añadir? ¿Cómo habéis determinado exactamente si las empresas son viables y si esto se puede considerar que es representativo? No, yo creo que hay que tomar los números con mucho cuidado. O sea, a ver, no hay un método perfecto y esto, primero, en mi opinión, 7.000 agricultores en toda Europa, o casi 8.000, pues no es tanto a nivel o sea, no sé cuántos agricultores hay en toda Europa, que ahora me he olvidado, pero son unos casi 15 millones, ¿no? O sea, representativo no es. De la encuesta, en primera parte en España, pues 350 agricultores. Yo no sé cómo se ha elegido. Esta encuesta no la hemos hecho nosotros, nos lo han dado. Y la verdad que hay que decir que ha habido mucha polémica y muchas preguntas sobre si esto es representativo o no. Yo creo que o sea, de hecho, es lo mejor, es lo más al fondo que se ha hecho en el tema a nivel europeo con mucho margen. Entonces, es la mejor información que tenemos. Pero no, lo que es la estimación de la brecha en sí misma, yo creo que hay que tomarlo con, en inglés se dice con un poco de sal. O sea, más o menos, sí, pero
pero no lo podemos usar como un número fijo. Y lo mismo pasa con cómo se define un agricultor viable. Seguro que vosotros, hay gente de vosotros que lo conoce mejor que yo, pero es muy difícil decir si un agricultor es viable o no, porque hay muchos factores que entran, ¿no? Y solo porque uno ha tenido resultados positivos unos años, pues es viable. Pues puede ser o no, porque quizás tienen deudas muy importantes que no conocemos. O quizás uno ha tenido resultados negativos durante 2 o 3 años porque los precios de leche han sido muy bajos y no entras como viables, aunque tengan un negocio muy viable, ¿no? Entonces, hay muchos factores ahí. Para mí, lo que ha sido más importante, más interesante ese estudio, más que el número en sí mismo, es toda la información de las entrevistas, donde sí se ha confirmado que el acceso a financiación para el sector agrario alimentario es más complicado que para otros sectores económicos. Y sí, hay varias razones por qué. Y esto es, en mi opinión, donde hay que enfocarse. Bien. Bueno, Bárbara te pregunta si habéis analizado la brecha financiera por sectores agrarios, aunque sean intensivos, extensivos, y Facundo Pérez te pregunta lo mismo, pero para los sectores alimentarios. Es decir, si habéis desagregado un poquito en los análisis. Lo queríamos hacer, pero no teníamos los suficientes datos para poder estimar una brecha por subsector. Lo que sí, en algunos países ha habido más información. En general, se puede decir que la brecha financiera es menos, o sea, los que mejor acceso a financiación tienen son los que tienen más pagos directos, los que tienen tierra, los que producen cereales. Ahí hay menos problemas porque el pago directo muchas veces sirve, cuando vas al banco, te sirve para decir, oye, esto van a ser mis ingresos fijos el año que viene. Y esto también los bancos lo usan como un criterio importante cuando deciden sí o no dar un préstamo. ¿Tenéis alguna idea del impacto del sector financiero producido por la COVID? También preguntan. Ya, esto, claro, no. La respuesta corta es que no. Claro, empezó cuando ya estamos terminando los estudios nacionales y el COVID, quiero decir, y no, queríamos hacer añadir algo de información, pero al final es tan complicado y todavía estamos viviendo la pandemia, ¿no? Entonces, el estudio y las encuestas estaban hechas en 2017-2018, las entrevistas se hicieron en 2019, con lo cual, no, el impacto COVID no lo hemos tenido en cuenta. Bien, yo te voy a preguntar una cuestión, ¿no? Te voy a decir tu opinión. Bueno, te voy a preguntar tu opinión sobre una cuestión. Has mencionado que uno de los problemas, por lo menos en España, es el acceso de los jóvenes, ¿no? O el bajo acceso de los jóvenes a la financiación. Que a lo mejor está relacionado con la otra causa que dices, que es la utilización de otros canales distintos, no canales no comerciales, los préstamos de amigos y familiares, que a lo mejor justamente son los jóvenes los que más utilizan o pueden potencialmente utilizar más estos canales. En la nueva PAC se abre la posibilidad de hacer una estrategia de relevo generacional. ¿Tú crees que habría alguna forma de incluir algún incentivo que mejore el acceso y mejore estos resultados? También relacionado con la nueva PAC y el plan estratégico es la falta de conocimiento financiero que existe, que lo habéis detectado y que a lo mejor podría también ser incluido y que son temas que tradicionalmente no se incluyen en estos programas, ¿no? No, sí, o sea, el tema de los jóvenes es complicado porque, claro, los jóvenes normalmente cuando cogen, no sé, una granja de sus padres, normalmente les compran la granja o les compran a un hermano si ha sido un inherited, si ha sido algo que, o sea, si los padres se han muerto. Entonces, y entonces, primero, ahí hay una inversión importante y luego los jóvenes lo que tienen que hacer lo que muchos quieren hacer cuando cogen una granja es
expandir, modernizar y esto también requiere financiación importante. Al mismo tiempo que son jóvenes, entonces normalmente tienen pocos ahorros y tienen poco de lo que se llaman starting capital, capital para empezar. Que esto significa que cuando van al banco y piden un préstamo, lo piden casi 100% de lo que quieren hacer de inversión, mientras que un agricultor mayor a lo mejor pide 50 o 60%. Esto hace que los bancos piden un colateral más importante de lo que pedirían de un agricultor más mayor, porque los préstamos son de un tamaño importante y por muchos años. Y al mismo tiempo, como también sabéis, los jóvenes tienen, o sea, muchas veces lo que se usa como colateral es la tierra y los jóvenes tienen menos tierra comparado con los más mayores y entonces alquilan tierra, pero esto no se puede usar como colateral. Entonces esto genera un círculo negativo, decimos, donde los jóvenes quieren expandir, quieren crecer, quieren modernizar, no tienen acceso a financiación y bueno, los bancos dicen, bueno, para darte este préstamo yo quiero que me das algo fijo y los jóvenes no lo tienen. Entonces sí, como tú dices, ahí seguro, pero o sea, también lo que hemos visto con la encuesta es que los jóvenes tienen mucha más frecuencia de pedir préstamos a los familiares y a los amigos que los más mayores. Sí, la ayuda de la PAC ahí, de lo que para los jóvenes puede ayudar, puede ser una ayuda también cuando vas al banco para decir, oye, esto es lo que me va a dar la Unión Europea, pero lo que existe, yo lo que creo es la mejor opción es el instrumento financiero que se puede financiar con el Programa de Desarrollo Rural, porque en mi opinión lo que se debería hacer es darlo casi 100% a los jóvenes, que son los que más problemas tienen para conseguir financiación. Y si tú diriges esto a todos los jóvenes, al mismo tiempo que les educas en temas financieros, pues más probabilidades de que pueden expandir, pueden modernizar, pueden crecer. Y los bancos, claro, la garantía entonces la pone el Estado con el Programa de Desarrollo Rural y los jóvenes no tienen que poner colateral, que es lo que no consiguen. Y así se puede generar un círculo positivo. Ahora mismo lo que se pretende hacer con el instrumento financiero es darlo a muchos, a los pequeños y al sector alimentario, y hay que dividirlo entre muchos temas, ¿no? Porque hay muchos sectores que tienen problemas y claro, si quieres tener un efecto verdadero, es casi mejor usar los recursos limitados solo para un grupo. En mi opinión, estos serían los jóvenes. Es una respuesta larga, pero sí. No, es interesante. De hecho, en nuestros trabajos, en el trabajo que nosotros hicimos de campo, que me estará Bárbara estará oyendo por ahí de Sure, salió el tema de allí en Aragón, este problema, ¿no? La falta de avales y de garantías y la posibilidad que había de incluir este tema en los PDRs. Aragón nos ha incluido y según has expuesto, ¿no? Y me parece muy interesante, porque además tengo entendido que es un instrumento que opta o que puede optar a mayor cofinanciación de fondos europeos, ¿no? Sí, además se devuelve, o sea, luego cuando el agricultor paga su préstamo, el banco devuelve el dinero y o sea, revolving funds, no sé cómo se llamarían, o sea, pero o sea, el tema es que no se pierde el dinero, o sea, no es una subvención en ese sentido. Muy bien. Pues yo no tengo ninguna pregunta más y yo creo que nada, darte las gracias. Ha sido muy interesante. Llevamos una hora que era lo previsto, o sea que es un tema que normalmente no tratamos y que es fundamental para el futuro y la viabilidad del sector agrario. Sí. Bueno, a mí me lo parece, sí. Gracias. Gracias por vuestra atención y vuestro tiempo. Pues nada, muchas gracias, Karina, y te aplaudimos, ¿eh? Ya podéis abrir. Bueno, gracias a todos y que nos vemos. Bien, hasta luego.